Buen día chicos, vamos a ver el tema de densidad de flujo magnético. La densidad del flujo magnético dice que es un vector que representa la intensidad, dirección y sentido del campo magnético en un punto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una placa y nos dice que ves la interacción que hay entre la sección de área transversal y el flujo magnético que está entrando en esa sección de área. Entonces, estas líneas de flujo magnético la vamos a conocer con este símbolo, y la fórmula de la densidad de flujo magnético, como nos dice que es la dirección o el vector que está generando de manera perpendicular sobre esta sección de área de esta placa, nos va a quedar entonces que la densidad de flujo magnético es igual a el flujo magnético sobre la sección de área, sobre área. Entonces, si vemos que la densidad de flujo magnético es flujo magnético sobre área, recuerden que el flujo magnético, según la teoría, puede estar en Webers o puede estar en Maxwell. Ahorita la vamos a manejar en Webers, que es W, y el área, recuerden que es metros cuadrados. Entonces, la densidad de flujo magnético es Weber sobre metros cuadrados, y esto es lo mismo que equivale a un Tesla. Sale una T. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Si nosotros quisiéramos saber la densidad de flujo magnético en esta placa o la interacción que hay entre estos vectores de flujo magnético en esta sección de área, pues tendríamos que aplicar esta formulita, les digo, y no es muy complicada. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos las medidas de nuestra placa, vamos a ponerla que es un cuadrado y que aquí tenemos un metro de longitud, ¿sale? Esta es la longitud que tiene. Recuerden que al ser un cuadrado, pues esta sección pues también es la misma, de un metro. Entonces tendríamos que sacar el área de ese cuadrado. Recuerden que es lado al cuadrado, es decir, un metro elevado al cuadrado. Y un metro elevado al cuadrado es 1 por 1, pues es un metro cuadrado. Ahí está, ya tenemos nuestra área. Además, decimos que, no sé, la densidad del flujo magnético de en esta placa va a ser igual a, no sé, un dato que nos dé aquí, le ponemos que es 56 por 10 a la 4 Webs. Entonces ya tenemos los datos que queremos, que es el área y que es la densidad, el flujo magnético, perdón. Entonces aplicamos la formulita que nos dice que la densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético sobre el área. Flujo magnético, aquí estamos colocando que es 56 por 10 a la 4 Webers sobre el área, que ya nos dio que es un metro cuadrado. Bueno, eso está muy sencillito porque 56 por 10 a la 4 sobre 1, pues es lo mismo. 56 por 10 a la 4. Y ya sabemos que es Weber sobre metro cuadrado. O recuerden que nuestro resultado también puede quedar como 56 por 10 a la 4 teslas. Y ahí tenemos cómo se aplica esta formulita de manera general. Ahora, ¿qué pasa si en esta placa ya nos diera la densidad de flujo magnético? Por ejemplo, que nos dijera, aquí en esta placa ya tenemos que la densidad que entra es igual a 20 teslas, por ejemplo. 20 teslas. Es la misma placa que estamos manejando en el ejemplo. Ya sabemos que el área es igual a un metro cuadrado. Y ahora nos va a pedir que calculemos el flujo magnético. Entonces, vamos a despejar esta formulita. Recuerden que yo quiero el flujo magnético, el área está dividiendo, entonces al pasarlo del otro lado, pues va a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría nuestra formulita así. Flujo magnético es igual a densidad de flujo magnético por la sección de área. Y en este caso serían 20 teslas, que recuerden que también es Webers,
sobre metro cuadrado por 1 metro cuadrado. Entonces 20 por 1 es 20, eliminamos los metros cuadrados y me quedan Webers. Entonces, en este problema, la densidad de flujo magnético, o en este ejemplo que generamos, el flujo magnético pues va a ser de 20 Webers. También la teoría nos dice que el flujo magnético, también aparte de que puede estar en Webers, puede también estar en Maxwell. Y para ello hay una equivalencia. Nos dice que un Webers es 1 por 10 a la 8 Maxwells. Entonces, si a mí en mi ejemplo me dijeran calcula la densidad, el flujo magnético, perdón, en Webers y además en Maxwell, pues yo tengo que hacer una conversión acá. Vamos a hacer aquí abajito. Entonces sería 20 Webers por, aquí le pongo un 1 para hacerle una fracción. Recuerden que un Webers es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell. Un Webers pues debe de estar abajo para que yo lo pueda eliminar. Y arriba los Maxwell. Entonces 20 por 1 pues es 20 por 10 a la 8, pasa el mismo valor de la potencia, y 1 por 1 pues es 1. Todo número dividido entre 1 es lo mismo. Entonces eliminamos Webers y nos queda Maxwells. Y ahí está nuestro problema si nos lo pidiera tanto en Webers, en la densidad, el flujo magnético, como en Maxwells. La teoría nos dice que la densidad de flujo magnético en un punto determinado, por ejemplo en esta placa, es pues el número de líneas que entran de manera perpendicular. Pero existe el caso cuando estas líneas de flujo magnético entran con un ángulo de inclinación. ¿Qué pasa ahí? Recuerden que la teoría nos dice que debe de entrar de manera perpendicular, entonces va a existir un ángulo de inclinación. Y la formulita para calcular la densidad entonces va a tener una modificación pequeña, que sería hacer que esa línea de flujo magnético pues entre de manera perpendicular. Para ello le vamos a agregar seno del ángulo. Entonces nos quedaría así. Densidad de flujo magnético es igual al flujo magnético sobre la multiplicación que hay entre la sección de área transversal por seno del ángulo, para poder hacer que nuestra línea entre de manera perpendicular. Si yo de aquí quisiera calcular cómo se calcula, perdón, la línea de flujo magnético, pues voy a despejar, y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo todo completo. Entonces, que está dividiendo, perdón, va a pasar multiplicando. Entonces nos quedaría que el flujo magnético es igual a la densidad de flujo magnético por área que multiplica a seno del ángulo. ¿Vale? Entonces, recordemos que estas líneas de flujo entran de manera perpendicular, y si existe un ángulo de inclinación en nuestro problema, pues nos está indicando que debemos de utilizarlo con esta formulita para poder cumplir con la parte de la teoría o de la definición de densidad de flujo magnético. Ahorita veremos otro ejemplo para que quede un poquito más reforzado esto que acabamos de ver. Tenemos este ejemplo que nos dice: en una placa circular de 3 centímetros de radio existe una densidad de flujo magnético de 2 teslas. Calcular el flujo magnético total a través de la placa en Webers y en Maxwells. Entonces, aquí nos está diciendo que tenemos una placa circular. Tenemos una placa circular que tiene un radio de 3 centímetros. Ya nos da la densidad de flujo magnético, que es la B, que es de 2 teslas. Recuerden que también puede ser 2 Webers sobre metro cuadrado. Y nos pide calcular el flujo magnético. ¿Sale? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale una línea de esas que tenemos ahí?
Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué necesitamos? Nos dice que la formulita es, recuerden, densidad del flujo magnético es igual al flujo magnético sobre el área. Ya tenemos la densidad, bueno, y de aquí yo la puedo despejar y nos queda que el flujo magnético es igual a la densidad del flujo magnético por el área. Ya tengo la densidad, pero no tengo área. Pero sabemos que es circular la placa, es decir, un círculo. Yo puedo sacar entonces el área. Recuerden que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. En este caso pues me serviría esta. Ahora, recuerden que el área debe de estar en metros cuadrados porque estoy ocupando el flujo magnético como Webers. Aquí mi resultado me va a dar en Webers. ¿Por qué? Porque estoy la densidad de flujo magnético en teslas. Y un tesla ya dijimos que es Weber sobre metros cuadrados. Entonces, tenemos que pasar estos 3 centímetros a metros. Entonces sería 3.1416, 3 centímetros entre 100.03 metros al cuadrado. ¿Sale? Recuerden 3 centímetros entre 100 para que nos dé en metros. Entonces sería 3.1416 por 0.03, esto va al cuadrado y nos da 2.80 y lo podemos redondear a 2.83 por 10 a la menos 3. 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya tenemos el área, que era un dato que yo necesitaba. Entonces vamos a irnos a la formulita ahora, que nos dice que el flujo magnético es igual a la densidad, que en este caso son 2 Weber sobre metro cuadrado, por el área, que es 2.83 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, el flujo magnético sería 2 por 2.83 exponencial menos 3 y nos da 5.66 por 10 a la menos 3. Recuerden que eliminamos los metros cuadrados y nos quedan Webers. Ahí está nuestro primer resultado. Recuerden que me lo está pidiendo en Webers. Aquí está. Aparte me lo piden Maxwell's, entonces yo tengo que hacer una conversión. Recuerden que es multiplicar por un Webers es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwell's. Entonces, recuerden que abajo va a ser 1 por 1, pues 1 va a ser lo mismo, entonces es nada más una multiplicación de lo de arriba. 5.66 exponencial menos 3 por 1 exponencial menos 8. Entonces sería 5.66 exponencial menos 3 por 1 exponencial 8. Y nos da 566.000. 566.000. Recuerden que son Maxwell, porque eliminamos los Webers aquí. Y ahí está el siguiente resultado, que también me lo estaba pidiendo en Maxwell. Eso a algunos les puedo quedar como 5.66 por 10 a la 5, también es válido. Bueno, y ahí está cómo utilizamos. Recuerden que también si este flujo magnético entrara con un ángulo de inclinación, pues cambiaría un poquito la fórmula, agregamos seno del ángulo. En este ejemplo, pues no tuvo ese detallito. Bueno chicos, mucho éxito.